La actividad es una mesa de diálogo con titulares o personas que trabajan en algunas defensorías de instituciones de educación superior. A veces decimos defensorías universitarias y no todas son universidades. Entonces le damos el lugar que le corresponde al Instituto Politécnico Nacional. Ahí es la Defensoría de los Derechos Politécnicos. Y en unos minutos se incorporará a la mesa la doctora Alicia Hopkins. No, mi vista no alcanza. Yo me muevo para que crean que veo, pero no veo. La doctora Alicia Hopkins Moreno, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Por lo pronto, tengo el gusto de presentarles a mi amiga y colega, la maestra Jacibe Leticia Valencia de los Santos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Enseguida voy a leer algunos datos de una apretada síntesis curricular. Y también presento a la maestra Yamile García Ruiz. Yamile, tienes un segundo nombre, ¿no? Sí. Judith García Ruiz, que viene con la representación de la titular de la Defensoría de los Derechos Politécnicos. Miren, la dinámica es la siguiente. Vamos a tener una primera intervención de cada una de las ponentes, a partir de lo cual yo haré algunas preguntas para dar continuidad al diálogo. Les presento entonces primero a la maestra Jacibe Leticia Valencia de los Santos. Orgullosamente oaxaqueña. Para empezar, orgullosamente oaxaqueña, y quien conozca ese bello estado del sur del país entenderá que hay muchos motivos para sentirse orgullosa. Orgullosamente oaxaqueña, es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Regional del Sureste, maestra en Derecho Constitucional Mexicano. Es experta en temas de género, justicia y derechos humanos. Trabajó 20 años en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Aquí hay algo que no me checa muy bien. Entraste en segundo de primaria entonces, ¿no? A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, o tercero, por ahí, ¿no? Fue directora general fundadora del Centro de Justicia Restaurativa y Métodos Alternos en Solución de Conflictos y de los Centros de Justicia para las Mujeres, CEJUM, en el Estado de Oaxaca. Recibió la Medalla al Mérito por el Congreso Nacional de Chile. En 2021 se incorpora a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación. Sí, ¿no? La CONAVIM de Gobernación, sí. Trabaja en la Ciudad de México, tanto en los Centros de Justicia para las Mujeres, como en el equipo que da seguimiento al mecanismo de las alertas por violencia de género. Ese es todo un tema, las alertas por violencia de género, que tal vez en algún momento podríamos abordar. Desde abril de 2024 es primero defensora adjunta de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, puesto al que llegó, o posición a la que llegó más bien, en virtud de una convocatoria pública. Entonces se presenta la convocatoria, resultó electa y a los 25 minutos le dicen que siempre no, que sigue como defensora adjunta, pero tiene que encargarse del despacho de la titularidad de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Entonces, bueno, se supone que es defensora adjunta, pero en los hechos es la encargada de la titularidad. Le voy a dar la palabra a Jacibe en un primer momento y enseguida te presento y te doy la palabra, Yamile, y esperemos que pronto llegue Alicia. Así que adelante, Jacibe, por favor. Muchas gracias, estimada doctora Marta. Es un honor estar aquí. Gracias por la anfitrionía de esta Universidad Autónoma Metropolitana. Reciban un abrazo fraterno, cariñoso, desde mi casa de estudios, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y
abordando estos temas, es muy ambicioso, doctora, el tema, por supuesto, de conocer y comentar tanto los retos, ¿sí?, como las buenas prácticas de las defensorías de los derechos universitarios. Yo quiero comentar que la primera buena práctica que puede tener no solamente una defensoría, sino una universidad, es contar con una defensoría, ¿sí?, que avale, que proteja estos derechos universitarios, que son derechos humanos. Y para hacer un poco de numeralia, fíjense, y por qué es que yo lo considero un éxito de verdad que se implementen estas instancias al seno de las universidades. Fíjense que para el ciclo escolar 2022-2023 en México, en el país, existía un total de 4.478 instituciones de educación superior. Luego de entonces del 23 para ahora, pues ya aumentaron y estarían, yo creo que rondando ya las 5.000 universidades, de las cuales 1.077 son públicas y 3.041 son particulares. La fuente es el Sistema Integrado de Información de la Educación Superior y esto se encuentra en su sitio web. Por eso es que resulta preocupante que tan pocas universidades o instituciones de educación superior tengan y reconozcan la necesidad de implementar este mecanismo de defensorías, porque la escalada de la violencia en la comunidad es creciente. A mayor número de comunidad universitaria, mayor el número de conflictos. Pero esto responde, y es triste, pero hay que decirlo, responde a la naturaleza humana y al entorno socioeconómico, sociocultural de las estudiantes, los estudiantes y de todo el sector académico y administrativo. Hace un momento, doctora Marta, escuchaba su numeralia también del número de quejas que pueden recibir al mes y lo que les va corriendo en el año. Y andamos por lo mismo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que hemos recibido, corriendo y contando, 117 quejas en este 2025, 37 por reglamento, 80 por protocolo, más las que se encuentran integrándose, que seguramente es el mismo caso, porque para allá van, ¿no? Ahorita se encuentran en una primera atención. Entonces, bueno, ahora, ¿cuáles son los retos? Las buenas prácticas son esas, realmente son muchas, el abordaje de las problemáticas que puedan existir. En el caso de la UACM, pues tenemos este protocolo y tenemos también las normas de convivencia a las cuales se atienden. Ahora, si hablamos de retos, los retos son muchos y diversos. El primer reto de las instancias que atienden y defienden derechos humanos, que son derechos universitarios, primero es que las violencias, ¿sí?, por supuesto, se diversifican. Las violencias se diversifican porque van a la par del crecimiento de la población. Si antes no existía tanta violencia cibernética, pues ahora existe mucha. No existía porque no había la manera de violentar por estos métodos electrónicos, pero ahora también con la inteligencia artificial, con toda la creación de perfiles que pueden ser falsos, por supuesto que la violencia enciende los focos rojos y lamentablemente lo enciende aún más con las mujeres. Sí, todo mi tema, por supuesto, siempre lo abordo, al igual que ustedes seguramente, con un tema desde la perspectiva de género. Entonces, las mujeres nos seguimos llevando la peor parte de este tipo de violencias. Segundo tema que me parece todo un reto el abordaje, las neurodivergencias dentro de las comunidades universitarias o de nivel superior. Es importante tener protocolos, por ejemplo, para conocer el abordaje. Sin embargo, ¿quién lo aplica y cuál es la ruta? No solamente es un protocolo que pueda ser una letra muerta. Hay modelos, por ejemplo, como el de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que está comprometida con estos temas, pero en el momento de querer realizar o de estar en estudios y analizar un protocolo, yo pregunto entonces la gran responsabilidad de la aplicación de un protocolo. Aquí hay psicólogas, hay psicólogos escuchándome, y es difícil el abordaje. ¿Cómo abordamos a una persona que, porque nos parece que tiene una neurodivergencia?
¿Cómo lo abordamos de una manera solidaria, respetuosa, de acompañamiento? Las personas con neurodivergencias forman parte de nuestra comunidad universitaria y hay que atenderles, hay que solidarizarse y hay que caminar con ellos porque están haciendo también un esfuerzo por incorporarse con personas que no siempre ni conocen ni tienen la sensibilidad para hacerlo. Entonces, el tema de las neurodivergencias también me parece que es un reto muy grande en todas las universidades, bueno, en todas las escuelas de la educación que sea, entonces más en este tema de educación superior. Otro tema que me parece un reto, por supuesto, y estarán de acuerdo conmigo, es el tema de las masculinidades positivas. ¿Cómo abordamos este tema de las masculinidades en personas que ya son adultas? Alguien puede mencionar, no, bueno, es que esto se aprende de casa. Puede ser, es fácil decirlo, pero es muy difícil también abordarlo. ¿Qué hemos realizado en el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde la Defensoría? Es el tema de las capacitaciones. Las capacitaciones son un tema que además de todo se tienen que considerar desde el tema de las economías. ¿Quiénes son las personas especializadas que van a capacitar? Yo entiendo que las defensorías tenemos mucha parte en esto, en lo particular también tengo un psicólogo que anda por todas partes con el tema de las masculinidades, como los tienen aquí también, doctora, entiendo. Sin embargo, no son suficientes. Si vemos todos los miles de alumnos, de alumnas, de estudiantes y de profesores, profesoras y personal administrativo que no están inmersos en el tema de las masculinidades, se tienen y nos debemos que capacitar todos los días. Esto no es poca cosa, porque el machismo mata. Entonces, si el machismo mata, tenemos que centrarnos en la educación, no para que un sexo género sobresalga al otro. Este es un tema de igualdad de géneros. Entonces, que el machismo no nos rebase y que el machismo no se enoje por esto. Realmente lo que se trata es de una igualdad de derechos en el ejercicio de los derechos y en el respeto de los derechos de todas y de todos. Nada más que cuando toco el tema del presupuesto es porque las capacitaciones son caras. Si queremos capacitaciones que valgan la pena, tenemos que pagar porque es gente profesional. O sea, ya sé que entre todas y todos nos podemos ayudar y ponemos el mejor de nuestros esfuerzos. Pero para hacer un barrido, para que nadie quede fuera de estas capacitaciones en las escuelas de educación superior, se necesita presupuesto, se necesita personal para hacer un reconocimiento de esta problemática que nos afecta a todas y a todos. Y hablando de estos temas, no solamente es un tema que afecte, por supuesto, a las mujeres, tenemos que hablar también y visibilizar a quienes forman parte de la comunidad LGBT y aunque no formemos parte de la comunidad LGBT, todas y todos necesitamos respeto, necesitamos acompañamiento, necesitamos fraternidad, necesitamos caminar juntos porque a las universidades y a los institutos, como aquí el Politécnico que nos acompaña, venimos a aprender. Somos escuelas y tenemos la responsabilidad de educar. Y la educación está en la pluralidad. Y en la pluralidad se encuentra el respeto. Un respeto amable, un respeto cariñoso, un respeto sin revictimización y sin señalamientos. Esto en lo particular a mí me parece triste y grave, que en este siglo sí sigamos discriminando. Me parece fuertísimo. Entonces sigamos trabajando en ello. Y para este primer saque, estimada doctora y quienes nos escuchan, me parece que tenemos tela para cortar después en las preguntas y comentarios. Y muchísimas gracias y yo sigo aquí, doctora. Arránqueme el micrófono. No, muchísimas gracias, Jacibe. Bueno, esta es una mesa de diálogo, entonces la idea es arrancar fuerte, como vieron que lo hizo Jacibe, tener una primera intervención de las personas que estamos aquí. Yo como soy moderadora hago lo que llamamos moderación participante,
así como en antropologías, en observación participante, yo hago moderación participante. No, no es verdad. Esta vez no voy a, trataré por lo menos de no abusar de la palabra, solo voy a sintetizar. Y nos señala fundamentalmente, bueno, primero una realidad. Pocas universidades públicas y privadas también, pero no, me interesan a mí personalmente más las públicas, cuentan con una defensoría de derechos. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Mencionaste varios, Jacibe. En primer lugar, la violencia en sus diversas modalidades, incluyendo y subrayando la violencia por razones de género, que también se diversifica. En segundo lugar, las llamadas neurodivergencias, que yo creo que ni siquiera entendemos bien a bien de qué se trata. Y ese es un reto que está ahí para las defensorías. En tercer lugar, la masculinidad. Entender que las masculinidades se construyen. El género, así como decía Simone de Beauvoir hace no sé cuántos años, y sigue siendo un referente, que no se nace mujer, se llega a serlo, cualquiera que sea el género, no se nace con él, se construye. Todo se construye. Entonces podemos construir y deconstruir masculinidades violentas, autoritarias, arrogantes, y construir nuevos modelos de masculinidades. Y finalmente, por el orden en que se dijeron, no porque sean menos importantes, estos retos todos son importantes, la atención a la llamada diversidad. A mí, yo lo confieso, a mí hasta me choca un poco esta referencia en siglas, LGBT, suena como mucho más aséptico, como decir género en lugar de decir mujeres, porque la palabra mujer era casi una mala palabra. Ya vienen otra vez a hablar de mujeres, por Dios. Pero bueno, metemos género y ya un poco se suaviza. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, queers, asexuales, etcétera. Incluso heterosexuales, forman parte de la llamada diversidad. Y lo que quiero decir con esto es que hay que reconocer que detrás de cada letra hay una persona, y nos toca desde las defensorías identificar a las personas. Decía la doctora Barrena hace rato, antes incluso de ser universitaria somos personas. Sí, podemos llevar toda la vida en la universidad, pero tenemos primero esa condición humana. Bueno, miren, en segundo lugar, le doy la bienvenida a la doctora Alicia Hopkins, enseguida te presento. Voy a presentar primero a la maestra Yamile Judith García Ruiz. La titular de la Defensoría de los Derechos Politécnicos es la profesora Luisa Alicia Sánchez Vidal, la maestra Sánchez Vidal. No pudo acompañarnos porque ya saben, estas agendas cargadas que de repente traemos, entonces le pidió, y agradezco mucho la presencia, de la maestra García Ruiz. Ella es subdefensora de atención a alumnos y egresados del Instituto Politécnico Nacional, y tiene una maestría en criminalística por la Academia Internacional de Ciencias Forenses, un diplomado en Derechos Humanos por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Fue titular de la Unidad Jurídica de Tamaulipas del ISSSTE, subdirectora de Control de Procesos Penales Federales en la Fiscalía General de la República, y agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, creo que muy aburrida no has estado con estos cargos que nos compartes el día de hoy. Yamile Judith, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Si tienes algo escrito lo puedes leer, si no puedes hablar como tú te sientas más cómodo. Muy amable, muchas gracias. Pues antes que nada agradecer la oportunidad de compartir el espacio con todos ustedes. Me emociona mucho darme cuenta que finalmente tenemos grandes coincidencias en las defensorías de los derechos universitarios, y trataré de ser breve para explicar qué es lo que hacemos en la Defensoría de los Derechos Politécnicos.
El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría General, tiene dos áreas importantes, que son la Defensoría y la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Pareciera que son áreas que son independientes o que no tienen relación, sin embargo, estamos intrínsecamente relacionadas. La Defensoría de los Derechos Politécnicos, a su vez, cuenta con dos subdefensorías, como ya se comentaba, una que está a mi cargo, que es la de atención a alumnos y egresados, y la otra subdefensoría es de atención al personal. Yo considero, coloquialmente hablando, que de alguna manera me saqué la rifa del tigre al asumir esa subdefensoría, porque creo que nada más había dos, de hecho, el de la otra subdefensoría y la que me tocó. Y digo lo anterior porque nosotros sí tenemos comunidad de niños y adolescentes y la de adultos. Eso ya de entrada, pues evidentemente nos coloca en una situación complicada a la hora de atender las problemáticas que tienen que ver sobre todo con la defensa y protección de derechos humanos que no están alejados de los derechos politécnicos. Es muy recurrente que pregunten en el instituto a la hora de que tenemos esta posibilidad de entablar diálogos a través de pláticas o conferencias, ¿para qué sirven los derechos humanos o para qué sirven los derechos politécnicos? Yo la respuesta que he dado siempre es que no es que tengan una utilidad en función de los derechos humanos, se respetan. ¿Por qué? Porque finalmente forman una parte importante inherente de todos los que tenemos la condición de personas. Eso ya de entrada ha ayudado bastante para aclarar el tema, porque de pronto escuchando las experiencias de ya las anteriores expositoras, pues advierto que a diferencia de lo que pasa en la UNAM, que llegan ahí, según comentaba la defensora, después de muchas puertas tocadas y ya con un arduo cansancio, a la Defensoría de los Derechos Politécnicos llegan al revés, con la visión de que es la primera instancia que va a resolver una problemática tendiente a resolver un tema del que a veces ni siquiera tenemos competencia para conocer. ¿De qué no conocemos en la Defensoría de los Derechos Politécnicos? Pues no conocemos de asuntos laborales, no conocemos de asuntos académicos, no conocemos de denuncias colectivas, no conocemos de determinaciones que tengan que ver con el órgano interno de control. En fin, hay un catálogo extenso de los asuntos en los que no conocemos. Cuando nosotros tenemos esta interacción con el grupo usuario, con la comunidad usuaria, pues evidentemente hay una decepción importante. Sin embargo, hay otra área que sí fortalecemos y que sí conocemos y que sí dominamos, porque además contamos con un equipo de trabajo bastante capacitado en ese respecto, que es justo la defensa de los derechos politécnicos. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos actualmente? Pues definitivamente vencer esas barreras generacionales que vienen justamente relacionadas con estas masculinidades de las que comentaba la maestra. Desafortunadamente, tenemos en el Instituto Politécnico Nacional una parte importante de la comunidad que es de docentes que pues exceden en edad y con la edad pues a veces traen viejos atavios a la formación. Luego entonces de repente romper esas barreras para entender las nuevas formas de convivencia pues resulta todo un reto. Otro reto importante que tenemos actual en la Defensoría pues es obviamente trabajar en el tema de la inclusión. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la inclusión no solamente tiene que ver o está relacionada con la adecuación de espacios físicos, y aunque no parezca, muchas veces la idea que se tiene de inclusión solamente está limitada a ese ejemplo. Las neurodivergencias también son un reto importante porque hemos detectado a lo largo, por ejemplo, de los últimos 8 meses, que tenemos un gran número de denuncias, sobre todo por parte de la comunidad de alumnos, donde refieren tener algún tipo de circunstancia personal que no les permite acceder a la educación como una persona en circunstancias diferentes. Para el Instituto Politécnico Nacional también eso representa un reto, porque implica capacitar también a los docentes. Hemos tenido respuestas en asuntos concretos en las que literalmente nos dicen, es que yo no estoy capacitado para tratar con un alumno que presente esa neurodivergencia. Yo soy docente y además no puedo cambiar la dinámica de mi clase de 40 alumnos para atender solamente a 2. Grave error, porque finalmente todos formamos parte de la comunidad politécnica, todos somos personas y todos tenemos ese derecho inalienable a la educación. Hemos tenido casos de éxito. Teníamos un asunto concreto de una persona sordomuda
que al final continuó con su formación para ser un ingeniero arquitecto a través de una aplicación muy sencilla en la que se permite que esta comunicación de los docentes haga que, pues obviamente, el chico continúe con su formación profesional. Esos son las grandes o pequeñas satisfacciones que podemos tener como defensoría. Otro reto importante, pues, es también el tema que pues, a todos nos aqueja mucho, que son las violencias. No solamente la violencia de género, el otro tipo de violencia, la que se vive en las aulas. Como defensoría, pues evidentemente tratamos de implementar algún tipo de acción de formación a través de pláticas, de sensibilización, dinámicas que obviamente involucren a la comunidad de alumnos. Reitero, nosotros tenemos niños y adolescentes y también pues jóvenes, y de repente el tema de los derechos pues no es un tema que se les antoje mucho conocer. Sin embargo, a través de estos ejercicios que hacemos de manera continua y frecuente, pues hemos logrado establecer de alguna manera una comunicación diáfana y directa, sobre todo porque también es importante generar una cultura de denuncia, pero que sea con conciencia. Eso, pues evidentemente contribuye a generar un entorno más seguro para todos. Y por último, también otro reto importante, pues es generar la cultura de la paz al interior del Instituto Politécnico Nacional. Como todos sabemos, pues finalmente también de repente hay tomas de instalaciones, hay paros estudiantiles, que evidentemente, bueno, pues son en el ejercicio de los derechos que pues les asisten a la comunidad de alumnos. Sin embargo, a través de la suscripción de acuerdos de paz, hemos encontrado una herramienta eficaz para poder establecer ese canal de comunicación para resolver esos conflictos, porque también hemos detectado que muchas veces los conflictos existen porque no hay manera de comunicarse entre las personas que interactúan. Esos han sido y son los pequeños avances y logros que tenemos hoy día en la Defensoría, y pues esos son los retos a los que nos enfrentamos todos los días. Muchísimas gracias, Yamile. Parece que estamos en una sintonía muy similar. Creo que los problemas, las dificultades, iba a decir los logros y me detuve, porque todavía no estoy muy segura de que haya algo que ya podamos palomear, ¿no? Esto ya lo resolvimos. Y tenemos muchos retos dentro de las defensorías. Me llama la atención, Yamile, que hablas de personas de cierta edad, de avanzada edad, algunos eufemismos para decir que los profesores y profesoras viejos ya no tienen la misma facilidad para comunicarse con sus estudiantes. Y en particular, miren, yo tengo algunos ejemplos, no los voy a comentar todos, pero sí creo que hay profesores y otra cosa. En la UAM, y me atrevo a suponer que en otras universidades también, estamos viendo el envejecimiento de la planta académica. Yo no sé, digo, sí, yo creo que las condiciones laborales de la UAM son muy buenas, pero además, junto con eso, las condiciones de jubilación no son tan buenas. Y entonces, en muchos lugares, supongo que también en la UNAM, en la UAM, no sé, en otras universidades, en el Colegio de México, la gente no se quiere jubilar. Entonces, tenemos una planta académica envejecida, pero que conserva, o no pero, y que por lo tanto conserva ciertas visiones. Uno de los casos que recuerdo es de un profesor que decía, ¿por qué me acusan de acoso? Si lo único que hice fue darle un beso en la mano al estudiante cuando le entregué su examen. Y genuinamente no se daba cuenta de que eso era acoso. Para él, desde su cuadradita mentalidad de hace no sé cuántos años, era un gesto de cortesía. Yo hago siempre la broma de que el estudiante ese día no llevaba gel, ¿no?, para quitarse el beso en la mano. El problema va mucho más allá del gel. Entonces, bueno, tenemos ahí algunos otros retos. Bueno, vamos a continuar con el conversatorio. Le doy la bienvenida nuevamente a la doctora Alicia Hopkins. Ella es doctora en estudios latinoamericanos en el área de filosofía.
docente y feminista dedicada al estudio de la filosofía política, en específico a la latinoamericana. Sus investigaciones giran en torno a la justicia comunitaria y los diálogos posibles con los feminismos y sus maneras de concebir lo justo. Actualmente se desempeña como asesora jurídica de la Defensoría de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y está trabajando en la reforma al protocolo de atención de casos por violencia de género en la propia Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un tema que preferiría no decirlo, pero nos resulta claramente familiar. Creo que a todas las personas que estamos aquí, ojalá pudiéramos preguntar, ¿y eso qué es? ¿De qué se trata la violencia de género? ¿Conoces un caso? Bueno, adelante Alicia, bienvenida y te doy la palabra. Muchas gracias, Marta. Un placer estar acá, compañeras, un gusto escucharlas. En definitiva, tenemos un montón de coincidencias con los retos que estamos viviendo en las defensorías. Al final nos estamos enfrentando pues al mismo mundo, ¿no? Un mundo también que aceleradamente está cambiando y que se enfrenta también a un ambiente de alta hostilidad y de múltiples formas de violencia. Creo incluso que estamos viendo ya de manera más certera lo que quizás no alcanzábamos a ver todavía en el 2022, ¿no? Pero también estamos enfrentando las secuelas de la pandemia en términos de salud mental y eso, bueno, lo vemos muy claramente, ¿no? En las comunidades escolares, no solamente en el estudiantado, sino en todas las personas que formamos parte de esa comunidad. En la Defensoría de la ENA, yo tengo un año apenas trabajando en la Defensoría de la ENA, entré justo el 1 de octubre del año pasado. Un poco el trabajo que se ha hecho es trabajar como en 3 ejes, uno en la sensibilización, otro en capacitación y otro en términos de la atención y gestión de los casos y de las quejas que se presentan. Hasta ahora aproximadamente son entre 80 y 90 quejas que van en este año de diversa índole. Los temas que trabajamos o los problemas que trabajamos ahí en la Defensoría, por un lado es efectivamente la violencia de género, pero también la vulneración a derechos humanos y así también, y esto abre un panorama enorme, la resolución de conflictos. También digo que abre un panorama enorme, pues precisamente por lo que decía antes, ¿no? Porque no en todos los casos se trata efectivamente de violencia, sino de conflictos que son de distinta índole entre pues miembros de la comunidad escolar. Pueden ser personas trabajadoras que pues de alguna manera tienen algún conflicto que no permite que haya un clima laboral bueno, ¿no? Para poder realizar como sus labores. Puede ser conflictos docentes, estudiantes con estudiantes, pueden ser colectividades organizadas de estudiantes con las autoridades también de la escuela. En este momento, en sintonía también con otras universidades como la UNAM, la ENA se encuentra en paro y justo estamos trabajando en pues los procesos de mediación correspondientes, ¿no? Para poder gestionar todas las exigencias del estudiantado. Yo me pensaba, ¿no? Como, ¿qué ha cambiado desde el momento en el que empiezan a surgir, creo desde el más o menos, al menos de manera como más clara, más evidente, ¿no? En la Ciudad de México, las protestas feministas del 2014, 2016, ¿no? Como en esta fase como que iba como creciendo el movimiento feminista y que empieza sobre todo en las universidades a posicionarse de manera como muy fuerte, con protestas muy duras, con tomas de instalaciones, ¿no? Con un grito también feroz de parte de muchas compañeras, ¿no? Que pues en ese momento, con una rabia acumulada después de muchos años también de silencio, de impunidad,
Y pensaba, ¿qué ha cambiado? Pues, ¿no? En estos años, precisamente la UAM, veo, tiene 10 años de la Defensoría. Yo sé que la UNAM tiene hace más tiempo, pues, ¿no? Que fue pionera en estos esfuerzos. Sin embargo, creo que el momento álgido de esta ruptura, pues, ¿no? De construcción de otro sentido, de lucha, del feminismo, de búsqueda de justicia, de acceso a derechos, sobre todo se rompe hace efectivamente 10 años. Y pienso que ha cambiado pues bastante, ¿no? Creo que en muchos sentidos este movimiento plural, amplio, también lleno de disputas internas, ha logrado generar otro tipo de... ha roto, pues, ¿no? Y ha agrietado el consenso patriarcal de la sociedad en la que vivimos. Ya no es tan sencillo que ocurran las cosas que sucedían hace 10, 15 años y que ocurran en silencio y en impunidad. Desde la cama hasta la mesa de comida, desde el salón de clases hasta el camión del transporte público, el imaginario ya es otro, ¿no? Y se han roto y se han roto paradigmas y se han construido nuevos sentidos, y me parece que eso es algo muy importante de celebrar, ¿no? y de reivindicar. Sin embargo, pues nos seguimos enfrentando a una serie de desafíos en los que coincido con las compañeras, ¿no? Y que cotidianamente me enfrento a ellos. No quisiera como ser muy repetitiva, pero también uno de los desafíos que encuentro de manera cotidiana tiene que ver con la salud mental y las neurodivergencias. Las resistencias también que hay de ciertos sectores de la comunidad escolar, ya sea planta docente o personal administrativo, en reconocer la existencia de neurodivergencias y hacer ajustes razonables que permitan el acceso a los derechos que tiene, como cualquier persona, a la educación. Hay efectivamente resistencias, hay una necesidad de hacer más trabajo de sensibilización y de capacitación, y pues eso, como intentar desvirtuar o lograr sortear esas resistencias. Ahora lo que hemos trabajado nosotros ahí en la Defensoría es un protocolo de atención a crisis, por lo menos, ¿no? Para personas con neurodivergencia, porque han ocurrido sucesos en el salón de clases en donde pues ocurre una crisis y la docente o el docente no sabe qué hacer, y en muchos momentos esa crisis incluso llega a empeorarse por prácticas que no son las adecuadas para ese momento. Estamos trabajando en ese protocolo de atención a crisis y bueno, esperamos en el próximo mes que pueda ser aprobado en Consejo Técnico que es el órgano colegiado al que le corresponde. Otro de los retos también que enfrentamos es, y me parece que tiene que ver como con algo muy profundo, ¿no? También de parte del imaginario de nuestro movimiento feminista, ¿no? Y sus múltiples expresiones. Me parece que hace 10 años, frente a esta barrera institucional tan fuerte que se encontraba o que nos encontrábamos muchas como estudiantes con las universidades, había una exigencia enorme desde también la rabia para que hubiera castigo y sanción ante todos los actos de violencia que enfrentábamos. Sin embargo, ahora me parece que la reflexión también se ha movido, ha avanzado y se ha problematizado y se ha complejizado. Y ya no es solo el castigo, y esto es algo importante porque los protocolos son protocolos que son muy punitivos, que piensan la solución de la violencia desde el castigo. Y lo que hemos visto es que en gran medida cuando se logra efectivamente que el caso llegue a la Defensoría, que se cumpla con el proceso y que se sancione, normalmente las sanciones implican suspensión o expulsión de la persona presuntamente agresora o agresora de la institución.
Y para ser honestas, yo me pregunto si esa realmente es una solución. Es decir, si la expulsión resuelve el problema de la violencia y si no pasa, como lo hemos visto a lo largo de los años, que pues lo que ocurre es que estos varones que salen expulsados de distintas instituciones o espacios, salen y se van a otros. Y pues en realidad no es que haya mucho cambio en su subjetividad a la hora de procesar como su propia violencia, su historia, la reflexión sobre sí mismos, ¿no? Incluso a veces es peor porque se van y se van con resentimiento, se van enojados, odian más a las mujeres, ¿no? Por el hecho de haber perdido pues su carrera, ¿no? O por ser expulsados o por la exposición pública, etcétera. Y entonces creo que uno de los desafíos profundos que enfrentamos es lograr cuestionarnos, al menos, agrietar también la construcción del sentido punitivo que tenemos como sociedad, pensar que es herencia, pues, ¿no? También de la colonización, de la modernidad, pero no solo, ¿no? También religioso, pero no solo. Pero es esta herencia punitiva de pensar que las cosas se resuelven con castigo, me parece a mí que nos ha enfrentado a un límite que necesitamos también saltar. Y creo que ahí tenemos una fuente de aprendizaje importante cuando volteamos a ver a las comunidades. Cuando volteamos a ver comunidades afrodescendientes, por ejemplo en Estados Unidos, que buscan resolver conflictos, violencia de género, violencia incluso sexual, ¿no? De manera distinta, que no es acudiendo a la policía ni recurriendo a la cárcel. O pensando, por ejemplo, en las comunidades también en América Latina y en nuestro país de los pueblos originarios, de muchos pueblos originarios. Pienso, por ejemplo, en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Guerrero, que ellos dicen claramente, nosotros no creemos en el castigo, nosotros creemos en la reeducación. ¿Qué implica eso, no? Como asumir una responsabilidad colectiva, institucional en términos de reeducación, que implica más esfuerzo, más trabajo, más tiempo, ¿no? Pero que justo intenta pues ir al fondo del problema, más que una solución que de tajo pues pareciera que saca a las personas malas y nos quedamos las buenas, pero al final tampoco somos tan buenas y entonces al final ¿quién queda? ¿No? Como que es un paradigma ahí. Y con eso quiero parecer una de las sí, ya con eso. Ya. Pero vas a volver a hablar, ¿eh? Sí, con eso. Palabra, pero si quieres decir algo más. Termino diciendo que me parece, o sea, coincido en los otros desafíos, los tengo también acá enumerados. Hablaría sobre todo también de la situación de los conflictos que alguien mencionó sobre tenemos muy pocas herramientas y capacitación en términos de comunicación, en términos de resolución de conflictos, y lo que está más a la mano es la hostilidad, es la violencia que está ahí, desde las redes sociales, las redes virtuales, hasta nuestra cotidianidad, en nuestro trato cara a cara. Y me parece que ahí también hay un desafío enorme, porque tampoco no puedes castigar los conflictos, ¿no? Porque el conflicto es parte de la vida. ¿Y cómo gestionas un conflicto? ¿Cómo le hacemos para que los conflictos tampoco sean dirimidos solo por defensoría, sino que podamos socializar herramientas y capacidades también para que existan mejores mecanismos de resolución de conflictos? Eso lo digo por lo pronto. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Alicia, por esta intervención. Te dejo el micrófono. Y miren, creo que hay varios problemas y no acabaríamos, ¿eh? Si hacemos una lista de los problemas sobre los que tenemos que analizar, los que enfrentamos cotidianamente. El quehacer de las defensorías en las instituciones de educación superior es diverso, o sea, como que atendemos un conjunto de situaciones, no es solamente una cuestión. Miren, ya les iba a contar una anécdota, mejor la dejo para el ratito, para el descanso. Pero incluso dentro de las propias universidades
no todo el mundo nos conoce, no saben lo que hacemos las defensorías, no saben para qué estamos. Hay gente que nos asocia con el sindicato, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, a mí siempre me ha caído bien el sindicato. Ok, qué bueno, pues, digo, cada quien con sus gustos. No, no es cierto. Pero la defensoría es aparte, es independiente. Oye, ¿y tu relación con el rector? La relación con el rector puede ser buena, mala o regular, pero las defensorías tienen que ser independientes para poder realmente vigilar el respeto de los derechos universitarios. Tienen que ser independientes, no pueden tener una deuda con ningún órgano, ni mucho menos con una persona concreta, ¿eh? Ah, es que a mí me puso el rector. No, también la Oficina de Rectoría General o de Secretaría General o de direcciones, jefaturas de cualquier índole, la Defensoría tiene que estar ahí vigilante de los derechos. Hay varias cosas que me llaman la atención de las 3 intervenciones. Una es, bueno, desde luego la centralidad de la violencia, esa la tenemos ahí. Esta tendencia punitivista que estamos viendo con asombro, bueno, al principio con asombro, yo ya no sé cuántas veces me he ido de espaldas de darme cuenta de cómo se castiga a un estudiante por algo. Miren, no quiero decir que es algo simple o algo que no deba sancionarse, pero sí me parece que muchas veces las sanciones son excesivas y, como bien comenta Alicia, no resuelven. Cuando dicen, bueno, se castiga por fin y festejamos y vitoriamos que ya el feminicidio es un delito que se castiga con 40 años de cárcel. Bueno, ¿y eso ha influido en que haya menos feminicidios? Hay muchas personas castigadas por ese motivo. Poner sanciones más altas realmente disminuye la comisión de faltas del alumnado. Entonces, bueno, son temas que tendríamos que discutir. Nuestra universidad tiene un modelo así muy particular, el modelo UAM. Una de las cosas que a mí más me gusta de la UAM es la horizontalidad. Tenemos órganos colegiados, divisionales, académicos, colegio académico, en donde están representadas todas las personas. Hay representación estudiantil, hay representación del personal académico, están las personas que están desempeñando algún cargo de gestión. El director, que es director por 4 años, al ratito regresa a su cubículo, entonces no es el director de otro tipo de instituciones que se puede eternizar ahí todo el tiempo, y es en esas comisiones, en esos órganos colegiados, el colegio académico, que reúne gente de las 5 unidades universitarias y están todos los sectores, incluyendo trabajadores y trabajadoras. Bueno, esa es una primera cuestión, cómo se toman las decisiones. Aquí hay una clara horizontalidad en la integración de los órganos. No necesariamente, y no quiero entrar ahí mucho en ese debate, a veces tenemos estudiantes que son muy participativos y que entran a todo, a veces tenemos profesores que dicen, ay, me avisan cuando termine, así como en la prepa, ¿no? Pasan lista y se van porque tienen otras cosas más importantes que hacer. O sea, hay otros problemas. Quiero mencionar 2 cosas que ya se han comentado, pero para la siguiente ronda. Uno es, bueno, qué bueno que estén trabajando en un protocolo para la atención de violencia de género. Nuestra universidad salió a la luz su protocolo en 2023, o sea que todavía es relativamente reciente. Gracias a eso, la Defensoría ya no ve casos de violencia de género, como antes que llegaban muchos más. Ahora somos el primer contacto en los casos de violencia de género que ocurren en Rectoría General y algunas instancias, como los centros de desarrollo infantil. Pero cada unidad universitaria tiene su propia oficina de género en donde se atienden estos casos de violencia. Y hay muchos de esos casos llegan a las comisiones especializadas, ya comenté algo al inicio de la jornada,
que no están precisamente ociosas. Hay muchos casos, y hay casos de una gran severidad. Menciono 3 cosas. Uno, la violencia de género que está, hace ratito dije 2, ¿verdad? Ya van 3. La violencia de género que está siempre presente. ¿Cómo le entramos a la violencia de género? Desde las defensorías, eso sigue siendo un gran reto. Segundo, procesos de mediación. Miren, a mí me preocupa mucho que a veces, por el solo hecho de que no hay una sanción, se diga que hubo mediación. Y no es así. La mediación tiene sus propios procesos, su propia metodología. Hace ratito en una intervención desde allá, Jacibe decía, las partes tienen que estar de acuerdo. Si no tenemos la voluntad de las partes para iniciar un proceso que no se va a resolver en 15 minutos. Y a veces es, bueno, mire, firme aquí que está de acuerdo, resolvimos por mediación porque no hubo castigo. ¿Qué posibilidades reales tenemos de incorporar la mediación en nuestro quehacer cotidiano? Y por último, miren, a la Defensoría como tal, ya lo comentó la doctora Barrena en su exposición anterior, las defensorías, para decirlo coloquialmente, no tienen dientes, o sea, no imponemos sanciones. Afortunadamente, porque si no seríamos una instancia más de las que está castigando. Cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace 234 años y medio, había ese debate de si debería poder sancionar o no. Yo decía, es que si tuviera la posibilidad de sancionar, se convertiría en un órgano más de los que están administrando justicia y terminan castigando. Y aquí la propuesta tiene que ser otra. Las defensorías no tienen dientes, pero sí participamos, por lo menos nuestra defensoría, en procesos de estudiantes que han sido señalados por cometer una falta. Y por eso nos preocupa tanto este incremento en las sanciones. Entonces, bueno, esto es lo que quisiera señalar. Miren, creo que dejé un poco de lado el tema de las masculinidades y de la comunidad LGBTQAH+, etcétera. Pero bueno, pues quisiera mencionar estos temas y les doy nuevamente la palabra para iniciar. A ver, 5 minutos cada quien. Empezamos contigo, Yamile, por favor. Sí. Lo que quieras comentar. Me parece que otro de los retos importantes es que en todas las instituciones que estamos aquí hoy presentes y otras, no solo educamos académicamente, también educamos para la vida. Y eso conlleva hacer también una reflexión acerca de qué nos tocaría hacer en su caso en aquellos asuntos en que ya tenemos al alumno con un tema de una suspensión, una baja definitiva y cómo trastoca su proyecto de vida. A veces duele mucho enterarse de estos asuntos porque finalmente pues termina, reitero, con un proyecto de vida. ¿Qué nos tocaría hacer como institución? Pues creo que finalmente, reitero, las actividades, las acciones de promoción, las acciones de formación. Reitero, nosotros tenemos pues todavía jóvenes, adolescentes. Sin embargo, también advertimos que pues vienen ya con un bagaje formativo, educativo de casa. Y es en la escuela donde a veces aprenden estas formas de cómo sí se debe de convivir. Teníamos un asunto muy concreto de un jovencito que continuamente le escribía a una chica y la chica decía que se sentía acosada. Evidentemente, bueno, pues hizo acreedor de una sanción. Pero el chico no lo hubiera aprendido de otra forma si no hubiera sucedido en la escuela, si le hubiera sucedido afuera, en otro espacio que no fuera el académico, a lo mejor la sanción hubiera sido de otra índole, incluso a lo mejor está en una responsabilidad penal. Me parece que la mediación aquí haría un papel importante y nos ha tocado verlo también, sobre todo, reitero, con escuelas superiores o de nivel medio, cuando solicitamos la intervención de los directores a los casos concretos que, reitero, no sean violencia de género, porque ellos se encargan en su momento de llamar a los papás o a los alumnos, dependiendo de la edad, para poder hacer esta suerte de mediador, de persona ajena, y decir, oye, tenemos esta queja, tenemos esta inconformidad,
no está correcto lo que estás haciendo, vamos a resolverlo. Y es la manera más cercana que tenemos para resolver desde una mediación en este momento en el instituto. Muchas gracias. Jacibe, por favor. Gracias, ¿Tienes ahí doctora? otro? Ok, Gracias. perfecto, aquí lo tenemos. Sí, bueno, la importancia de abordar el tema del punitivismo que hemos comentado aquí, que Alicia puso en la palestra, es, hay que analizar también todo para llegar a saber si se es o no punitivista o hasta dónde se debe o no ser, habrá que analizar también el constructo del conflicto. Y un conflicto es como un tango, se necesitan dos o más para poder bailarlo. No hay un conflicto con una sola, o a veces sí estamos en conflicto con nosotras mismas de manera cotidiana, entonces sí se necesita uno tal vez, pero bueno. Entonces, y la importancia también de establecer ya como una cultura natural, que parece algo inalcanzable, con el tema de que estemos acostumbrados a tener comunicaciones asertivas y escuchas activas. Ahora, ¿cuándo se genera un conflicto? Porque hay intereses diversos. El tema es que si tú no estás de acuerdo en algo, y ahí es donde surge el conflicto y va el escalamiento de la violencia. Ahora, el tema del punitivismo, miren, está satanizado y tenemos que reconocerlo, pero sinceramente a veces no queda de otra. Y no queda de otra porque tenemos que anteponer los principios pro víctima. Pro víctima que están cobijados en marcos jurídicos internacionales y en organismos internacionales de derechos humanos, de los cuales la Defensoría es la puntita hacia adentro de un iceberg. Estamos en la base, más bien, de un iceberg, y ahí estamos las defensorías. Y de ahí nos vamos a todas estas instancias estatales, nacionales, internacionales, que cobijan, que crean, que observan, que analizan los derechos humanos de las personas. Y ahí en la base están los derechos universitarios. El punitivismo puede iniciar, y en el caso específico de las defensorías, con la emisión y ejecución de las medidas precautorias y o medidas preventivas y o medidas restrictivas. De verdad se lamenta que exista esto, pero es lo que nos da vida todos los días. ¿Qué pasa con la víctima? Porque sí, estoy de acuerdo, y yo lo comenté hace rato, que dentro de los retos es la capacitación constante, que a su vez requiere dinero, economías y participación de a quienes va dirigido, porque es muy triste capacitar y que lleguen 3 personas, ¿no? Es tristísimo, ¿sí? Estamos más luego de este lado que de aquel. Bueno. Como si ilustre la gracia. Bueno, entonces, este tema, por ejemplo, ¿qué pasa con la víctima? Porque la capacitación puede ver resultados, seguramente, pero eso es gradual. Y para que alguien se capacite, haga conciencia en su interior, como lo comentó ahorita Alicia, y estoy de acuerdo, que analice sus acciones y sepa por qué es violento o violenta, esto es gradual. Esto no se va a resolver hoy, no se va a aprender con una plática, con un taller, esto es de larga data, mediana data, si bien nos va. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los y de las agresoras, que si no se les separa en ese momento o no se les suspende, al menos de manera provisional, va a seguir agrediendo a la víctima? No podemos tampoco tolerar el tema de que una, dos o varias personas permanezcan y tengan cautiva a un grupo, porque sabemos que está en riesgo la víctima. Entonces hay una línea delgadita entre ser punitivo o no y los derechos pro víctima, de quien se trate. De ahí que debamos de tener marcos jurídicos en las defensorías muy específicos, muy sensibles y sobre todo, fíjense que muy extensos, porque deben de contener todas las probabilidades y posibilidades y medir los riesgos. Las defensorías son instancias
a donde la gente recurre, no precisamente en un momento feliz. Es imposible quedar bien con todos y con todas. No es nuestra naturaleza. Porque podemos hacer justicia y proteger a la víctima, pero la persona señalada nunca va a estar conforme con nuestra resolución. Tal vez haya algún caso en donde diga y reconozca, es cierto, actué de una mala manera, o de una manera incorrecta, o de una manera que no debió ser, aunque lo tenga normalizado, con el ejemplo del beso en la mano. Doctora, que puso, pues bueno, Qué horror, claro. qué horror, pero eso es algo invasivo, que antes no se haya tomado así, ahora sí. Creo que vamos avanzando, porque ya hasta las niñas ya saben que si hasta para darles un beso se les tiene que preguntar, ¿me permites darte un abrazo? ¿Me permites saludarte? ¿Sí? Entonces, esa línea delgada es donde ojalá y de verdad siempre tengamos una claridad, es una gran responsabilidad tener claridad en el pensamiento, en el conocimiento de los hechos, en el histórico y el constructo del problema. Entonces sí debemos de tener una amplia capacidad de análisis reflexivo del entorno. El área de investigación tienen que ser unos y unas buenazas, porque tienen que allegarse de todos esos elementos. Entonces, esto es lo que quería comentar acerca de la delicadeza del trabajo de las defensorías y su necesidad innata de que prevalezca la justicia y de que se encuentren en todas las instituciones de educación superior y de todas. Pero lo cierto es que mientras más adultos somos, más graves son los problemas. Entonces, eso sería mi aportación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jacibe. Nos das varios puntos para seguir reflexionando. Adelante, Alicia, por favor. Sí, comentar que la reforma que se está haciendo ahorita, por ejemplo, al protocolo, ha tenido varias reformas, el protocolo está ahí desde hace 8 años, y justo ahora lo que intenta el protocolo es incluir otra posibilidad, ¿no? Como efectivamente no se puede abandonar la vía de la sanción y del punitivismo porque hay casos que efectivamente lo requieren, pero dar la posibilidad también de que haya medidas reparatorias. Es decir, que también a partir de la agencia de la víctima, que la víctima también pues decida qué es lo que necesita. Si necesita una sanción para la persona que la ha agredido o si lo que necesita es una reparación del daño. Y que esa posibilidad esté puesta sobre la mesa para que ella pueda participar dentro del proceso de tal manera que no sea yo desde la Defensoría quien decida cuál es la solución a su problema o cuál es la manera de gestionar la violencia que ha enfrentado. Me parece que la agencia de la víctima es importante que la víctima siempre lleve un acompañamiento psicoterapéutico. También en la Defensoría de la ENA hay un departamento de psicología. Básicamente somos 2 personas las que trabajamos en la Defensoría, la psicóloga y yo, y la psicóloga con ella, la idea es que la víctima o las personas que llegan a Defensoría puedan también trabajar en qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, porque a veces no lo tienen claro tampoco, a veces es mucho el dolor, a veces es mucha la confusión, no saben bien a bien, ¿no?, como qué es lo que necesitan, y el acompañamiento psicoterapéutico les va también ayudando a aclarar las vías de acción. Un poco la idea es funcionar de esa manera, de tal manera que hay muchas compañeras que no necesariamente quieren sanción, que lo dicen incluso, no quiero que haya consecuencias, no quiero que haya consecuencias ni legales, ni administrativas, ni académicas en contra de esta persona, pero sí necesito que haya medidas de restricción, que no se me acerque, que no me hable, que hagamos cambios, por ejemplo, de ubicación de salones para que no se encuentren, cambios de horarios para que no se encuentren, y entonces, bueno, hay un movimiento institucional para que eso ocurra, y hay casos, a mí la mayoría de los casos, a mí me tiene muy sorprendida, porque la mayoría de los casos que me ha tocado atender, los muchachos aceptan el daño, aceptan el error, aceptan la falta, no todos, pero son los menos, y a mí eso me ha sorprendido enormemente este año, que dicen, sí, pues es que sí lo hice, no, estoy muy arrepentido, me da mucha vergüenza, incluso dicen, yo me doy de baja, como ellos mismos, yo me doy de baja, ¿no?, para que la compañera pueda estar tranquila y regreso en un año.
Y un poco lo que estamos haciendo acá también es plantear 2 talleres permanentes, un taller que va dirigido hacia compañeras y disidencias sexogenéricas, que básicamente busca fortalecer herramientas de autodefensa. Y por otro lado, un taller de masculinidades en diálogo, que es un espacio abierto, que los 2 talleres duran todo el semestre, y pues es un espacio abierto, pero también, por ejemplo, los compañeros que se van, cuando regresan, si regresan, tienen que pasar por el taller de masculinidades, porque, insisto, pues simplemente irse y regresar, pues no necesariamente nos asegura que no va a haber repetición de la falta, ¿no? Y entonces, bueno, la reeducación me parece a mí que es un paso importante, se plantea como un condicionamiento para su retorno y para su reintegración dentro de la comunidad escolar, y para quienes se mantienen ahí, también la víctima puede elegir. Yo lo único que quiero es que acepte el daño, que pida disculpas, que se comprometa a no repetición, garantía de no repetición, y que se reeduque. Y entonces también se envía, ahí sí de manera condicionada y obligatoria, a la persona agresora, en el caso de que sea varón, se le manda al taller de masculinidades. Creo que la posibilidad de que las víctimas puedan como tener agencia es muy importante, y hay una reforma, o sea, hay un elemento también de la reforma al protocolo que me parece importante, con esto que estaba diciendo Jacibe, que es un instrumento muy sencillo, que lo que busca es tener, o de manera muy concreta, hacer una valoración de riesgos y afectaciones, porque también en el mundo que vivimos las afectaciones pareciera que son todo, ¿no? De hecho, en la versión actual del protocolo, la violencia se mide respecto de la afectación, pero es sumamente subjetivo y luego puede llevar a cuestiones muy desproporcionales en términos de la respuesta. Y entonces este instrumento busca que tengamos como evidencia o herramientas como muy objetivas, muy claras del riesgo que se corre, y de la afectación, por supuesto, porque también es importante, y que a partir de ahí, bueno, con la compañera, ¿no?, con la víctima, se puede hacer como el análisis de las vías posibles. ¿Es la vía de la sanción? ¿Qué tipo de sanción? ¿De qué gravedad? ¿O es la vía de la reparación? ¿Y qué tipo de reparación necesita ella? Y eso me parece a mí que puede aclarar el camino para, de alguna manera, hacerlo más asequible para la víctima y al mismo tiempo menos desproporcionado en términos de sanciones, y plantear la alternativa, ¿no?, que pueda elegir ella también otras posibilidades que no son necesariamente la punitiva. Bueno, muchas gracias. Me llama la atención que estamos hablando de sanciones cuando las defensorías no tenemos esa capacidad de sancionar, pero sí tenemos la posibilidad de influir de alguna manera. Sí, por supuesto que podemos hacer recomendaciones, pero en nuestro caso también participamos en las comisiones, que son los órganos dentro de la universidad que pueden sancionar. Yo creo que a las universidades nos corresponde educar. Y si tenemos jóvenes que están teniendo conductas violentas, tenemos que educarlos. Sí, entiendo claramente lo que dice Jacibe, de que, bueno, a veces la sanción es necesaria. De acuerdo, te vas a ir suspendido 2 trimestres, por decir algo. Pero no nada más eso. Ese tiempo vas a tomar este taller, vas a tomar este curso y me vas a demostrar que ya... Claro, igual se van a Santo Domingo y sacan una constancia y nos dicen, ya lo hice, ¿no? Bueno, por lo menos hacen ese esfuerzo. Pero sí creo que tiene que ir acompañado con un esfuerzo de reeducación. Ya para terminar en este último bloque, quisiera abordar estos 2 temas que había dejado un poco de lado. Uno, la cuestión de las masculinidades. Es un tema, como todos los que trabajamos, sumamente controvertido. Es algo relativamente nuevo. Digo, la historia del feminismo se puede rastrear varios siglos atrás, ¿no? Incluso desde Cristina de Pizán en el siglo XV, que dijo... Tomó la pluma para escribir: las mujeres deben tener derecho a la educación, 1403, o 1406, perdón. Ay, se me fueron 3 años, y en 6 siglos es mucho tiempo. Bueno,
Y además era de esas, imagínense, si en la actualidad es difícil, Cristina de Pizán vivía de la escritura, entonces tendría que haber sido bastante buena para que tener editor y que además le publicaran las cosas que escribía, como La ciudad de las damas, que era absolutamente disruptiva. Bueno, el tema no es ese. El feminismo tiene una larga historia. La obra monumental del segundo sexo, que curiosamente no ha perdido vigencia, han pasado 77 años y sigue siendo vigente en muchas cosas, ¿no? En otras sí ya ha tenido algunas críticas y tal. Y cómo los estudios sobre masculinidades o el trabajo sobre masculinidades surge muchísimo después y es además una respuesta al feminismo. O sea, si no hubiera existido un movimiento feminista, activista y académico suficientemente fuerte, pues por supuesto que a los hombres jamás se les habría ocurrido que la masculinidad también es construida y que se puede modificar para tener mejores relaciones de pareja. Uno de los primeros grupos que trabajaron con hombres sobre procesos de reeducación anunciaba sus talleres como hombres dispuestos, se buscan hombres dispuestos a renunciar a su violencia. ¿Cuántos llegaron? 0. Pues que vayan los violentos, ¿no? Ahí se van formando los delincuentes de este lado, los asesinos, los homicidas, los parricidas. Cambiaron la estrategia y pusieron, queremos convocar a hombres que quieran mejorar sus relaciones de pareja. Y entonces ya llegaron, por supuesto, a culpar a las mujeres, ¿no? Ay, bueno, es que ¿cómo le hago para que me entienda? Es que si me comprendiera, es que si dijera, ¿qué tal? Lo que quiero decir con esto es que finalmente, o sea, vivimos en estas sociedades, y hay que decirlo, aunque el término ya esté en desuso y se considere que no es políticamente correcto, siguen siendo sociedades patriarcales. Y las formas patriarcales de relación es con lo que tenemos que lidiar cotidianamente, dentro y fuera de las universidades. Ciertamente se redefine un poco porque, digo, mal que bien, las universidades son espacios en muchos sentidos privilegiados, ¿no? No sé, de repente me doy cuenta que están grabando y creo que tengo la lengua muy floja, pero incluso en las universidades, por supuesto que se dan estas relaciones de poder en muchos sentidos. Se corre el riesgo de que los hombres que han estado acostumbrados a ejercer siempre el poder acceden a tomar un taller sobre masculinidad y luego regresan con ese diploma que es una nueva forma de ahora. ¿Cómo no me vas a adorar si además ahora soy el prototipo del hombre nuevo? Mira qué afortunada eres de estar aquí con un varón deconstruido. Entonces, no digo que no sirvan, solo digo que debemos tener cuidado. En todo lo que hacemos tenemos que tener cuidado porque siempre hay estas consecuencias, estos riesgos colaterales. No voy a decir daños colaterales, sino riesgos colaterales, ¿no? Ojalá que todas las defensorías tuvieran un espacio de contención psicológica. En la DDU, sí, tenemos 2 defensorías adjuntas, una de ellas encabezada, pues es la única persona que esté en la encabezada por el doctor Arturo Sotelo, y otra que encabeza la doctora Alicia Saldívar, aquí presente, psicóloga social. Yo lo he dicho muchas veces, cuando la gente se acerca a las defensorías, aunque no lo formule de esa manera, está pidiendo ayuda psicológica. Es porque algo está descuadrado, no sabe cómo enfrentar y a veces llega a soltar su coraje, a veces llegan con mucha ira, a veces llegan con desesperación, con miedo, con angustia. Desde luego, no tratamos, como se decía, con personas así como muy felices que estén, el mejor momento del día es ir a quejarme de una transgresión a un derecho universitario, por supuesto que no. Muchas mujeres tenemos el entrenamiento para la tristeza.
muchos hombres tienen el entrenamiento para el enojo. Dice el psicólogo argentino Jorge Bucay, dice lo mismo, la tristeza y la furia se fueron a nadar y cuando salieron se equivocaron de traje. Entonces confundí y la tristeza se pone el traje de la furia y la furia se pone el traje de la tristeza y desde entonces no sabemos cuál es cuál. Suele ser lo mismo, lo que hay en el fondo de la tristeza puede ser un motivo de enojo o al revés. Bueno, hicimos algún trabajo con hombres y tuvimos un taller, además lo hicimos en una unidad universitaria donde el secretario de la unidad, que es el segundo de a bordo, fue a tomar el taller, participó en el taller, realizó todas las actividades, hasta se puso su mascarilla, que era una de las actividades, poco tonto, se puso la mascarilla de miel y luego fue a saludar a las muchachas. No es cierto, no es cierto. Eso me lo borran, por favor, de la grabación. Pero sí fue fue algo muy bueno que el secretario participar en ese taller. Damos algún apoyo, porque no podemos decir que demos un proceso psicoterapéutico que ya sabemos que es de largo aliento. Bueno, además a mí, como me gusta el psicoanálisis, pues más, ¿verdad? En esa película de Woody Allen, El Dormilón, cuando se da cuenta que estuvo congelado durante 200 años y ahí envuelto como cualquier alimento, 200 años, dice, habría terminado mi psicoanálisis. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor no le alcanza. Bueno, ese es un tema importante. Y el otro, ¿qué pasa con la llamada diversidad? ¿Qué hacemos con esto? Miren, yo incluso me pregunto si realmente es una comunidad, pero ¿qué hacemos con las personas de las así llamadas disidencias sexogenéricas? ¿Qué pasa con lesbianas? Que yo creo que no pasa gran cosa, sigue ahí imperando la invisibilidad. ¿Qué pasa con los gays? Eso se mueven un poquitín más. ¿Qué pasa con las personas trans? Ese sí es un problema. Un problema, quiero decir, es pues algo que sucede y que nos lanza como ametralladora un sinfín de preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo con las mujeres trans. Los hombres trans no son disruptivos en lo más mínimo. Pues a ningún hombre le molesta, a los hombres no les molesta en general que vayan hombres trans al baño, por ejemplo. Eso es algo que no los pone en riesgo. Si una mujer se mete al baño de varones, es ella la que está en riesgo, no ellos. Si un hombre se mete al baño de mujeres, la situación es totalmente distinta. Entonces, por eso la presencia de hombres trans no ha sido particularmente debatida hasta donde yo sé. La cuestión de las mujeres trans ocurre en otro canal totalmente distinto. Entonces, bueno, son estas dos problemáticas. Esta vez le doy primero el micrófono a Alicia. Pues ya tienes tu micrófono, Alicia. Si quieres empezar a comentar y termino con Jacinta. Efectivamente, es un asunto muy delicado para trabajar en las universidades en términos del acceso a los derechos. Sobre todo, la población más vulnerable efectivamente son las mujeres trans. En la ENA, ahorita el problema que hemos visto y que han referido compañeras y compañeros y compañeres es que no se respeta su identidad, no se respeta sus nombres elegidos, no se respetan sus pronombres. Elaboré una pequeña como guía, ¿no?, para la planta docente, para que pudiera, pues, con fundamento legal, ¿no?, porque pareciera como que les están pidiendo un favor, ¿no?, que les hablen, pero hay fundamento legal de respeto a las identidades, al uso de los nombres y de los pronombres. Y entonces se elaboró esa guía y, sin embargo, como habían dicho anteriormente, pues no necesariamente se toma en consideración. Hay muchas resistencias, hay burlas sobre el asunto, hay una necesidad de una sensibilización sobre el tema que rebasa los alcances de la Defensoría
asesoría, y que ahí, bueno, va a ser la comunidad organizada, van a ser los colectivos, va a ser un cambio también de mediano y largo plazo para poder aceptar la existencia de personas trans en este mundo como cualquier otra persona y respetar sus derechos como los de cualquier otra persona. Ahorita, justo estamos ahorita en la ENA, la semana pasada, a partir del paro que se hizo el 2 de octubre, unas chicas trans tomaron un cubículo y tienen ahora su propio espacio tomado, que van a empezar a trabajar justo en el sentido de, pues, evidenciar o hacer más visible, ¿no?, su propia vida, sus experiencias, sus problemáticas y las exigencias de sus derechos, y estamos trabajando con ellas para poder hacer una capacitación con personal administrativo específicamente, porque a partir de la toma se dieron como algunas situaciones de vulneración en términos de que no hubo respeto tampoco a su identidad, pues no las trataban respecto de su identidad, y eso pues las tiene a ellas como muy molestas y muy enojadas, y un poco la idea es que podamos trabajar en una serie de capacitaciones con el personal administrativo. Personal docente tendría que respetar la guía de actuación. Hay un esfuerzo ahí desde las jefaturas y de la división de licenciaturas en presionar en ese sentido, pero falta todavía con el personal administrativo, que pasa en todos lados, pues, ¿no? Que no existe necesariamente capacitación sobre el asunto. En eso estamos, y creo que es otro de los desafíos y de los retos que enfrentamos. Muchas gracias, Alicia. Adelante, Yamile, por favor. Me parece, sin el ánimo de alejarme del tema que nos ocupa, que otro de los grandes problemas de quienes trabajan en las instituciones de educación en nivel universitario es que tampoco asumen esta parte de que son servidores públicos. Y con ello, evidentemente, bueno, pues va aparejado el tema de las responsabilidades. Sí hemos tenido asuntos en conocimiento de aquellos asuntos, valga la redundancia, en donde a lo mejor la persona tiene un cambio de género y resulta que para poder elaborar el título profesional y demás, les piden la validación del título de media superior, pero yo ya tengo todos mis documentos con la nueva identidad, sí, pero el de la media superior dice que eres diverso. Entonces, en ese sentido te empiezo a poner trabas y resulta que es una violencia ya más sofisticada, por decirlo de alguna manera, donde no necesariamente te estoy discriminando por tu condición de género, pero, decían las abuelitas, pues te hago el caldo gordo, porque mi introyección es que no soporto tu diversidad y la herramienta que tengo es estarte ralentizando ese tipo de trámites. Nos ha costado trabajo, hemos tenido que echar mano a veces también del órgano interno de control. Sin embargo, poco a poco se ha logrado ir venciendo esa resistencia, porque me parece que sí es un problema de intolerancia que no se tiene que fomentar. Y pues reitero, desafortunadamente a veces no están conscientes de que también son servidores públicos. Muchísimas gracias, Yamile. Jacibe, por favor. Gracias. Primero, como bueno, ya estamos aterrizando, ya estamos planeando, quiero decirte, Alicia, que abrazo con entusiasmo este tema que nos comentas de que están trabajando ya sobre un protocolo de atención en crisis. Te estaremos pidiendo copia. Sí, porque también la UACM estamos en esas, justamente, porque es preocupante también el tema de este continuum de depresión que pueda recaer en estos temas de una depresión grave, de un suicidio o de este cambio de camisa, como menciona la doctora, de que si mientras es enojo, es frustración, no es que, lo más seguro es que acabe con una persona que no puede ya más con su realidad, y las universidades no podemos permanecer ajenas. Entonces, dentro de nuestra limitación también de no poder entrar más allá en la vida de nuestras estudiantes y estudiantes fuera ya de la universidad, pues al menos que cuando estén en los planteles encuentren esta escucha y este confort desde la universidad, porque muchas personas van a la universidad, créanme, para evadirse de situaciones tristes y sentidas que tienen en su entorno. Pueden tener, a veces se considera que no tener red de apoyo es una persona sola, pero no. Hay redes de apoyo que no lo son tanto y las personas están rodeadas.
pero si no sirve de nada una red de apoyo, entonces de nada vale, y ahí es donde entramos las personas con las que comparten su espacio, y esos espacios son los planteles educativos. Sí, eso es uno. Lo otro, y ya entonces empiezo a hablar desde la primera persona, desde las defensorías. Un reto, porque ese es el tema del panel también, el reto es quién cuida a los cuidadores y a las cuidadoras. Somos bien poquitas ahorita que Alicia menciona, somos 2 y yo, pues te presumo que en la UACM somos 8 incluyéndome, y aquí 9 incluyéndome, ¿y cuántos tienes? 10. ¿Y allá cuántos tienes? 20. Bueno, wow, ¿no? Para la cantidad de gente que tiene, o sea, va en proporción de todas formas. Entonces el tema es que seguimos siendo muy pocas y muy pocos. De verdad, es difícil estar escuchando el conflicto cotidiano, lo cual lo hacemos con mucho gusto porque para eso estamos, y una gran vocación y sobre todo devoción. Pero debemos de impedir que el burnout se apodere de nuestras vidas y de nuestras mentes. La doctora Marta comentaba hace un momento de que también este tema de los autocuidados los tienen presentes en esta casa de estudio, y si yo invito a que lo tengamos. De verdad, el otro día escuchaba yo a una de mis colegas que decía, ya otra vez viernes, pero ¿a qué costo? El tema es cuando dices es lunes, 9 de la mañana, ¿y a qué costo? Y estamos empezando la semana. Entonces, el tema del autocuidado siempre es y será un reto en las defensorías. También somos personas humanas que tenemos nuestras propias problemáticas personales, y aún así tenemos que hacer un trabajo y bien hecho. Y esto no es victimizarse, es visibilizar una situación normal, porque además lo que hacemos lo tenemos que hacer con el mejor de los agrados y de las responsabilidades y de las claridades. Entonces no olvidemos este tema, el fortalecimiento de las defensorías. Hace falta presupuesto, hace falta personal, hace falta capacitación y hace falta tener instalaciones dignas. Y ahí no nada más es porque tengamos nosotras y nosotros, pensando, ¿no? Así en primera persona, es un espacio digno, es dignificar los espacios para la atención de las víctimas. Víctimas y agresores y agresoras necesitan ser atendidos en unos espacios cerrados, cómodos, confidenciales. ONU Mujeres Seguras no se equivoca cuando habla de estos espacios hasta arquitectónicos, fíjense la relevancia. No nos conformemos con lo que nos sobran, con lo que les sobran a las universidades. Yo hago un llamado sentido, respetuoso. En mi casa de estudios al menos me encuentro en paz, porque estamos teniendo unos estadios dignos, que costó trabajo tenerlos porque todos los dineros están escasos, pero si se hace un esfuerzo sí se puede. Entonces, hagamos este esfuerzo en todas las universidades, implementen defensorías, denles espacios dignos, no es lo que sobre, es lo que con mucho interés por la comunidad se deba de hacer, y a cuidarnos todas y todos porque no la tenemos sencilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacibe. Bueno, abro el micrófono por si alguna de las personas aquí presentes o en línea tiene alguna pregunta. Sí, por favor. No quiero tener una pregunta para todos, para no tomemos mucho tiempo, pero a la doctora Jacibe, sí, le quisiera preguntar qué tendrían que decir las defensorías en torno a este caso que ocurrió lamentable en el CCH Sur. A lo mejor no es de su competencia, pero sí tendrían alguna reflexión que compartirnos de cómo abordar una situación de violencia extrema. Sí, un segundo. Ajá. Muchacho, y los tres partes también en una situación tremenda, ¿no? Bueno, de hecho no murió, fue asesinado. Claro. Ahorita te doy la palabra, quiero ver si hay alguna otra pregunta para juntarlas. Bueno, tenemos preguntas en línea, Ari, ¿no sabes? Ahorita lo checas. Bueno, le doy el micrófono a la colega Jacibe Valencia. Solo quiero decir que es un caso que a todo mundo nos ha consternado.
Hace algún tiempo, en el encuentro de la Red Iberoamericana de Organismos Defensores de Derechos Universitarios, la doctora Barrera empezó diciendo eso: la UNAM está de luto, la UNAM, ¿no? Adelante, Jacibe. Muchas gracias, colega, por su interés. Mi reflexión es que la comunidad somos todos, que cuando hablamos de comunidades universitarias, hablamos de comunidades sociales, que no somos una isla y que debemos de participar en la salud mental de todas y de todos. Y por eso mi reflexión, y seguramente por eso lo hiciste tuyo el comentario, es que cuántas personas tenemos en nuestros planteles, en nuestras casas de estudios, que llegan al plantel como si fuera un refugio. Entonces, atender este tema de la salud mental es un tema primordial. Y por eso es que aplaudo esta reflexión de qué hacer ante las situaciones en crisis, ante las personas suicidas, ante las personas que quieren y tienen una necesidad muy personal y muy grave de ejercer violencia. Existe un constructo de la violencia, viene desde afuera. Sin embargo, en nuestro breve espacio de competencia de las defensorías, porque la verdad es que se nos escapa de las manos, antes de llegar a los planteles, y una vez que salen, ya no sabemos qué pasa con sus vidas. Y aquí valdría la pena también fortalecer un área específica de trabajo social. Pero cuando hablo de un área específica de trabajo social, no es tener una o dos, es tener un equipo fuerte de trabajo social, para que al recibirse una queja, o observar incluso alguna actitud que pueda prender un foco rojo, las instancias no sé si podrían depender de una defensoría, pero sí podríamos hacer nuestros estos comportamientos extraños o agresivos, tal vez, que puedan detonar en una cuestión más grave, y de oficio poder conocer el entorno socioeconómico, sociocultural, sociofamiliar, antropológico de una persona. Usualmente, cuando asciende la violencia, cuando se ejecuta un acto de estos, usualmente no es de la noche a la mañana, sino que ya lleva un tiempo gestándose. En ocasiones, difícilmente una persona se despierta y dice, hoy sí voy y ejecuto este acto. Algo ha habido. Claro. Sería bien interesante conocer qué es lo que pasó ahí, por qué fue. Sin embargo, desde las universidades yo considero, nuevamente volvemos a lo mismo en el fortalecimiento, no sé si las defensorías o no, pero yo sí le apostaría a un fuerte trabajo social de oficio en las universidades. Gracias. Muchas gracias, Jacibe. Miren, me pasaron 4 preguntas de las que están aquí en línea. Voy a empezar por contestar la última, que creo que es la que me toca a mí, porque deriva de algo que yo dije. Pregunta esta persona: entendí que no están en riesgo los hombres trans que entran en un baño de hombres. No sé cómo lo dije, pero no es eso lo que quise decir. Si un hombre trans entra a un baño de hombres, ese hombre está en riesgo, el hombre trans. Los otros varones que están ahí, no tanto por características en las que no voy a abundar. Si a un baño de hombres entra una mujer, de las así llamadas mujeres cisgénero, yo eso casi nunca lo uso, digo, los apellidos que se los pongan los otros, yo soy mujer. Si me buscas un apellido te puedo sugerir algunos, ¿no? Pero ese no acabo de usarlo. Pero si entra una mujer a un baño de hombres, esa mujer se coloca en una situación de riesgo. No tanto los hombres que están ahí, ¿qué daño les puede hacer una mujer? Al revés, si a un baño de mujeres entra un hombre, las mujeres están en riesgo. Y por eso el tema con las personas trans se atora mucho cuando estamos hablando de los baños. No por las personas trans, o sea, que entre una mujer trans a un baño de mujeres, a mí eso me tiene totalmente sin cuidado. Pero que entre un hombre que se pone peluca, se pone lentes rosas y dice, yo soy mujer, quiero entrar al baño de mujeres, eso
crea una situación de riesgo. No voy a profundizar en ese tema porque no es el tema de este conversatorio. Luego, las preguntas que hacen son, una de ellas habla de una de las personas que se comunicaron, las digo y luego les doy la palabra para ver cómo quiere cerrar cada quien, ya que como dice Jacibe, ya estamos a punto de aterrizar, ya le vamos a pedir a la tripulación desarmar toboganes. El tema de los pronombres, dice, ¿a qué se refieren exactamente cuando hablan de pronombres? ¿Es género, es preferencia sexual? Por favor, definan esos términos. No quiero hacerlo yo, que prefiero darles la palabra y que cada quien lo haga. Solamente doy un ejemplo. Hace poco, en un conversatorio que tuvimos aquí también, vino una persona, bueno, no, mejor no doy el ejemplo después de sus definiciones. Y la otra pregunta se refiere al trabajo con hombres. Esta persona coincide en que es muy importante el trabajo con hombres. En eso creo que estamos de acuerdo. Y además es un trabajo que no es de un día, de tomar un cursito, de ir a un taller, de usar lenguaje inclusivo de todas y todos, buenos días a todas y todos y todes, etcétera. No es eso, es un trabajo de mucho más largo aliento. Y nos pregunta cuál es el presupuesto que tenemos para eso. Ay, me encanta esa pregunta, ojalá pudiera contestarla. Si me preguntan cuál es el presupuesto que tienen, ya sin ponerle ningún otro agregado, es muy poco. Es muy poco. Escuchamos en la mañana al rector general cuando nos decía, el dinero es escaso. El dinero es escaso para muchísimas cosas que quisiéramos hacer, incluyendo, desde luego, el trabajo con hombres. Bueno, esta vez yo no decido quién quiere iniciar la que ahora sí será la última ronda. Ofrezco la palabra a la de uno. Adelante, ya viene. Sí. En relación al tema del pronombre, pues me parece que es una preferencia y la preferencia lleva a la identidad. ¿Cómo me identifico yo? ¿No? Indefectiblemente. Hemos tenido quejas relacionadas justamente con ese tenor porque en la lista de alumnos aparece un nombre femenino y la alumna le pide de manera respetuosa al docente, a mí identifíqueme de tal forma, ¿no? Reitero, ha sido difícil, ha sido complicado, sin embargo, hemos logrado un poco vencer la resistencia, sobre todo en aras de ese respeto que merecen todas las personas con independencia de su identidad o de su preferencia. Me parece que eso es un ejercicio de inclusión que debemos ir introyectando en todas nuestras casas de estudio. Muchas gracias. Sí, claro, doctora, porque ya era. Gracias. Sí, gracias por... Hombres trans, mujeres trans, Sí. género, preferencia sexual y presupuestos. Claro, por supuesto, entendí. Logré tomar nota. Bueno, gracias por el interés de las personas también que nos escuchan y que nos siguen. Sí, la relevancia del trabajo con hombres, lo planteé, es preponderante y además se lleva una buena cantidad de presupuesto. Fíjense, les pongo un ejemplo. En el modelo de atención de centros de justicia para las mujeres, que además es una política pública exitosa, cuando fundo el 7º centro de justicia en la ciudad de Oaxaca, imagínense, era el 7º, ¿sí? Nos llevaba a la delantera estados como Chihuahua, Estado de México, y hasta hace algunos años ya eran 65, 66 centros de justicia para las mujeres, que es este servicio integral para las mujeres víctimas, compuestas por este tema tripartita de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, justamente lo mencionaba, con convenios de colaboración firmados con múltiples instancias para que bajo un mismo techo se dé la cobertura a las mujeres y sus hijas e hijos. Pero fíjense, uno de estos tramos de atención en el área de psicología establece 16 o 17 sesiones de 40 minutos cada una para las mujeres que son víctimas de violencia familiar o doméstica. Y en los centros de reeducación de hombres que ejercen violencia en contra de las mujeres, el número de terapias es de 56. Entonces, mientras que a una mujer, para que trascienda los eventos violentos, se les dan 17 terapias de 40 minutos, las cuales pueden alargarse, pero hablo del modelo, ¿no?
A un hombre se le da esta cantidad que la triplica. Pero además es un dato, porque a las mujeres estas terapias se les dan en espacios, en cubículos cerrados, ¿no? La profesionista, la mujer, y se ponen a hablar, terapeuta al 100. Y fíjense que las terapias para los hombres, la mayoría de veces es grupal. O sea, volvemos a caer en el tema de este tema del apoyo, ¿no? Entre hombres. Ellos trabajan de manera grupal y las mujeres trabajamos el tema en lo individual. Como que es de una manera más sentida, como que los hombres atienden más al ejemplo de los otros hombres, ¿no? Entonces todo lo hacen así como en grupo, y estos centros sí dan, la estadística es que la gran mayoría sí van, pero porque son condicionados también en la mayoría por Ministerio Público. Entonces, o sea, van de manera obligada. Realmente no sé si pegar a este tema, como bien lo dice la doctora Marta, nuestra anfitriona, no sé si poniendo un letrero diciendo, de manera voluntaria, te autorreconoces como un hombre violento, ven tú solo, quién sabe. Lo cierto es que los tiene que canalizar una autoridad, ¿sí? Y de manera forzosa tienen que hacerlo, condicionadamente. Bueno, entonces, el tema del trabajo con hombres tiene que ver con el tema, por supuesto, del presupuesto. En la UACM acabamos de tener un buen taller en la Defensoría para saber el abordaje, no solamente con las víctimas, con los y las personas agresoras. Si las mujeres seguimos caminando en el tema de la capacitación en género, justicia y derechos humanos, bien por nosotras. Llevamos un largo tramo caminado con muchísimos esfuerzos, porque la cultura y las civilizaciones están en deuda con las mujeres, las religiones. Entonces hemos trabajado muchísimo en aprender temas de feminismo, de género, de respeto de derechos humanos, que cuando no es no, que nuestros cuerpos son solos nuestros, que la decisión reproductiva es nuestra, que la decisión de nuestro sexo género nos corresponde a nosotras, que nos podemos ir cuando querramos. ¿Se fijan? Si hacemos una lista de todo lo que hemos caminado, de verdad ha sido grandioso, pero es un buen arranque. El día en que pensemos que estemos satisfechas con estos avances, habremos perdido todo. Claro. Así que, ni un paso atrás en este tema. Pero las mujeres seguimos caminando, ¿y qué pasa con los hombres? O sea, resulta que ahora es una civilización de mujeres muy avesadas y con mucho conocimiento, y seguimos con el par, que es el hombre, que se va quedando allá. Nosotros ya vamos en el kilómetro 80,000 y los hombres están arrancando con el paso número 2. Entonces, aguas entonces con el tema de género, con el tema del feminismo, porque este mundo no solamente está conformado por mujeres, que dicho sea de paso, llevamos la peor parte. No, ¿dónde están los hombres o quienes se asuman como hombres? ¿Sí? Tienen que comprometerse, y no solamente queremos caballos de Troya, doctora, de estos que dicen, no, yo ya fui a un curso y yo ya soy un hombrezazo, deconstruido, feminista, porque luego sí son caballos de Troya, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver también eso. Felicito desde aquí, por cierto, a todos los hombres de estos que necesitamos y que ya cada vez hay más, y me da mucho gusto. Mi reconocimiento y cariño desde acá, es lo normal que así sean, pero bueno, bien por ustedes. Gracias. Sí, maravilloso, estupendo, pero sigamos trabajando con esa otra parte que no son las mujeres o quienes nos asumimos como mujeres. Gracias. Alicia, por favor. Sí. Sobre los pronombres lo menciono porque pues lo toqué en mi última participación. Bueno, en términos conceptuales quizás habría que definir, ¿no?, el género como una categoría política de denuncia, ¿no?, de una estructura patriarcal que pues establece una relación de poder jerárquica y de dominación de lo masculino y de los varones frente a las mujeres, como es una categoría que si bien lo vuelve light porque no se atreve a decirse feminista, se dice género, pero hay que reconocer o hay que reivindicar la categoría de género, pero como una categoría de denuncia y una categoría política en todo caso. Y de ahí se derivan otras concepciones, otras acepciones, ¿no? Una es la identidad de género, que es cómo
¿cómo podría explicarlo? Como esta manera en la que una se reconoce frente al espejo, ¿no? Como quién soy, cómo soy, ¿no? Y esa identidad es un constructo y es una elección y es algo que se va desarrollando también junto con la propia personalidad. Yo puedo haber sido asignada como mujer al nacer por determinadas características fisiológicas, pero mi identidad de género es algo que estoy eligiendo. Las personas trans, lo que pueden haber sido, por ejemplo, hablando de las mujeres trans, pueden haber sido asignadas al nacer como varones, pero cuando se reconocen a sí mismas, se reconocen como mujeres. Lo mismo pasa con los varones trans, pero a la inversa. Y con las personas no binarias, en el sentido de que no se reconocen ni como varón ni como mujer, sino más bien cuestionan ese binarismo de género. Esa es la identidad de género, pero también existe la expresión de género. Es decir, yo puedo expresar mi identidad de determinadas maneras. Puedo asumirme como mujer, pero puedo expresarme de manera masculina. Es decir, puedo a lo mejor no utilizar costumbres en el vestir que se asocian más a la mujer y a lo femenino, y expreso mi género de determinada manera, ¿no? Esas son, expresiones de mi propia identidad. Cuando hablamos de los pronombres, nos estamos refiriendo precisamente a la identidad de género. Si yo fui asignada como mujer al nacer y me identifico como un varón, mi pronombre es masculino, es decir, a mí se me tendría que nombrar como él. Si yo al nacer fui asignada como varón y me identifico como mujer, mi pronombre es femenino y entonces me tienen que hablar como ella. Si fui asignada como cualquiera de los dos sexos, pero no, o de las dos identidades de género, pero no me identifico con ninguna de las dos y me considero una persona binaria, entonces mi pronombre es ella. Esos pronombres, él, ella, ella, son pronombres elegidos y tenemos derecho a la identidad. Y una buena práctica de parte de la planta docente es cuando llega a su primera clase, que tiene su lista de asistencia, así como alguien se puede llamar José Luis, uno le puede preguntar, José Luis, ¿qué prefieres? ¿Que te diga José o que te llame Luis? Ah, yo prefiero José, va, ¿no? Y entonces señalas ahí José. Así también se puede preguntar, ¿hay alguien aquí que necesite o que requiera como un nombre distinto al que aparece en la lista? Y entonces se pueden acercar al final de la clase y comentarme. Y entonces en su lista ponen así, este nombre que me aparece lo cambio por tal y su pronombre es de tal manera. En lo sucesivo de todo el semestre, pues se utiliza el nombre de la persona tal y como ha sido elegido con el pronombre que ha sido elegido. Esa sería como la buena práctica, así como aprendimos todos los docentes a llegar a nuestra primera sesión y decir, aquí está el plan de nuestra materia, así también tendríamos que plantearnos, ¿no? Como en esta apertura, a cómo nombrar a los y a les estudiantes que están en un salón. Pero es un trabajo, insisto, de cambio de cultura, de mentalidad, de educación, de sensibilización que necesitamos, sobre el cual necesitamos seguir trabajando. Pues nada, agradecer, muchas gracias, qué importante como la mesa, la discusión, la conversación, ¿no? Y gracias también por la atención. Me encantaría seguir articulándonos para compartir después otras experiencias. Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias, gracias principalmente a las ponentes. Me dio mucho gusto compartir esta mesa con Yamile Judith García Ruiz. Por favor, le transmites nuestros saludos a Luis Alicia. Jacibe Valencia, con quien ya hemos compartido algunos espacios en distintos lugares. Gracias, mucho gusto en conocerte, Alicia Hopkins, y bueno, pues la seguiré convocando y espero también las iniciativas de las otras instituciones. Bueno, como dijo el rector, nos ponemos de pie. Bravo, pues gracias. Doctora Alicia Hopkins, de la Escuela Nacional de Antropología. Bravo, Alicia. Valencia. Aquí está. Podemos hacer otro diploma, pero no tenía ya la firma del rector, entonces por eso no. Y bueno, y a mí también me dije, no sé por qué el mío dice por habladora. Bien. Sí, si nos acercamos, por favor.